Ya se han expuesto las ideas centrales en los temas considerados siempre la niña, siempre los cambios en las dinámicas atmosféricas en este lugar del planeta donde estamos, con todos los cambios, variabilidades que podemos entender de acuerdo a lo que nos expresó el doctor Lozano. Por otro lado, mirar cómo la biodiversidad tiene muchas opciones y posibilidades, también se afecta, uno diría, para generar una inquietud preliminar, si nos tenemos que adaptar como lo hacen las mariposas o las ranas, en decir de la doctora Brigitte, o si el ser humano es un ser humano no solamente de adaptación, sino de transformación, de construcción, y por lo tanto es capaz de valorar los cambios, de hacer los cambios y de construir una nueva territorialidad en las condiciones que se dan. En ese sentido quiero provocar un poco la discusión con los panelistas y acoger luego las preguntas que ya se están seleccionando, al igual que darle la palabra a quienes están en las sedes del banco, en los distintos lugares del país, para propiciar un diálogo. Creo que lo más importante está por venir y son todas las inquietudes que ustedes se llevan, todas las inquietudes que nos expresan y que tendrán una respuesta o una nueva orientación o unos nuevos criterios para poderlas valorar. También en la parte ya de la última disertación del doctor Murillo, nosotros entendemos profundamente el sentido de este país, sabemos la importancia de lo propio, pero lo propio sí que nos es ajeno y nos es caro, porque no es lo que constituye la base de las políticas, de los modelos o de los paradigmas que seguimos para enfrentar esta crisis. Me parece fundamental que planteemos cómo construir desde nosotros, desde lo propio, cómo no tenemos que aceptar necesariamente los modelos, cómo las propuestas de la ciencia, sin desecharla, son importantes, pero creo que tenemos que nacionalizarlas, tenemos que verlas en nuestras condiciones locales y regionales para poderlas validar, convalidar, comprobar o desechar si es necesario. Entonces dejo esa pregunta: ¿los adaptamos o transformamos? ¿Qué cambios nos sugiere el cambio climático? ¿Qué cambios sugieren en términos culturales, políticos, educacionales, de salud, de convivencia? Creo que el cambio es fundamental, pero tenemos entonces que adjetivarlo un poco más y no dejarlo en un esquema monodisciplinar, si se quiere, porque eso nos ha llevado también a quedar prisioneros de nuestras formas profesionalizantes, a entender que los saberes también cuentan y por eso lo propio pasa por los saberes. No todo el mundo accede a la ciencia. Los saberes cuentan y nosotros tenemos en nuestro medio muchísima sabiduría. Nos hablaba el doctor Murillo de los billones que se han asignado a cada uno de los fondos y hay otros billones para infraestructura, pero la sola contratación de una propuesta de estas puede durar entre 3 y 6 meses. Quiere decir, en ese tiempo no atendemos nada. Y luego vendrá otro tiempo, etcétera, otras demoras, otras prolongaciones de los tiempos y nos quedaremos sin dar respuestas inmediatas. Los paros sociales se vienen, las propuestas se vienen, las estamos viendo. O sea que, ¿cómo hacemos nosotros para entender este fenómeno donde
el agua, que es una riqueza, una de las mayores riquezas que tiene este país, se nos convierte en calamidad. Ningún dinero va a alcanzar para superar la crisis. Yo no diría reconstruir, porque reconstruir sería de alguna manera volver a crear las condiciones que había antes de. Creo que no hay que volver a eso, hay que hacer transformaciones más allá de. Pero ningún dinero alcanzará. Creo que el país tiene una riqueza enorme para superar esta crisis. Y es la gente, su conocimiento, su capacidad, su creatividad. No podrá hacerse sin la gente. Esa gente que le decía al doctor Everardo: tú tranquilo, nosotros volvemos, vamos, entramos, salimos, nosotros llevamos el territorio a cuestas. Pero hay que entender el territorio, porque también la gente está siendo desplazada. Hay desplazamiento por violencia, todo el que sabemos. Hay desplazamiento por el agua, y seguimos hablando de desplazamientos. Hay que trasladar muchos pueblos, reconstruir escuelas en el sur de Bolívar, en Bolívar, más de 1.300 escuelas que hay, 800 y pico hay que demoler, reconstruir, pero otras están ocupadas en términos de campamentos, de refugios, de lugar para pasar el tiempo. Y la reconstrucción, y termino con esto, solo para dejar unos elementos y dejo las preguntas un poco transversales, la reconstrucción va más allá de la solidaridad nuestra que expresamos en una Teletón, de unos mercados que dejamos en los almacenes de cadena, porque un joven allá en el sur del Atlántico decía: perdí mi familia, perdí todo, pero lo que más me duele es que perdí a mi novia y yo ya no tengo motivos para existir. Quiero decir, hay sentimientos, hay cuestiones psicológicas, hay depresiones, hay suicidios como los que se están dando en Gramalote y en otros pueblos. ¿Cómo reconstruimos esa condición, esa subjetividad para volver a tener seres humanos más estables, para reconstruir un tejido social, para organizar una sociedad? Los cambios creo que deben transitar por ahí. No es solamente un talego con unas libras de algo, sino que hay que atender la dimensión del humano para construir un nuevo país. Les dejo a los panelistas una intervención en este sentido, de mirar cómo, si nos tenemos que adaptar, alguien destruye todo y yo me adapto a lo que me deja, a lo que queda, o es ajustarnos pero ajustémonos a lo propio con nuestra propia capacidad y dentro de nuestras propias posibilidades. Después de esto voy a dar paso a algunas preguntas que están acá y que vienen también de las regionales, para permitirle la participación a quienes están distantes de esta sala. Bueno, brevemente para dejar espacio, que veo que hay muchas inquietudes. Colombia en este momento está apostando también se habla de la locomotora, la innovación. Y es indispensable preguntarnos el significado y el alcance de la innovación ante estos eventos que estamos experimentando, y si lo que tenemos que innovar es simplemente para cambiar, para insertarnos, digamos, al mundo del mercado globalizado, para inventarnos una manera de entrar a los mercados, o más bien lo que tenemos que innovar es la forma de vivir en Colombia. Tenemos que inventarnos una manera mucho más sostenible, una manera mucho más respetuosa del territorio, una manera mucho más integrada con las condiciones con que hemos sido a la larga bendecidos, porque de todas maneras, en medio de lo que está sucediendo, lo cierto es que el país retiene o sigue siendo un país de una gran exuberancia vital, de una gran capacidad de recuperación y de una gran creatividad, que además viene funcionando acumulada por décadas. Entonces, la pregunta
que yo dejo, el tema que me gusta discutir ahora desde el Instituto Humboldt en temas de biodiversidad es cómo debemos cambiar nuestra manera de vivir en Colombia. Bueno, recogiendo los pensamientos del profesor Joaquín, cuando hablamos de adaptación, estamos hablando precisamente de adaptarnos desde lo propio, o sea, adaptarnos basados en nuestros ecosistemas, basados en el río, basados en los humedales, basados en esta realidad. No es adaptarnos basados en lo que hizo Mississippi o lo que pues, la región de Mississippi o los estados cercanos al río Mississippi, sino es nosotros mismos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer frente a esa reducción de vulnerabilidad. Pero también desde el IDA nos preocupa un tema, y es que cuando hablamos de adaptación, que uno lo puede encontrar justificable o lógico, es que se nos olvida la palabra prevención también en todo este ejercicio y en todo, en todo este trabajo de la gestión del riesgo, que antes de entrar a la moda del cambio climático y por adaptar precisamente el lenguaje del riesgo al lenguaje de cambio climático, pues la palabra prevención casi desapareció de la gestión del riesgo. Entonces, yo os invito a que no se nos olvide esa palabra permanente, porque lo que se trata precisamente es eso, es prevenir. Y esa es la lucha que ha tenido especialmente los científicos, geólogos o meteorólogos o hidrólogos frente a lo que significa el conocimiento basado en la prevención, precisamente para evitar estas pérdidas, tanto de vidas o pérdidas económicas en Colombia. Entonces, hay que entender también y aplicar el principio de precaución, ¿no? Que también se nos olvida permanentemente. Entonces, es fundamental que de lo que se trata es eso, es prevenir, es reducir nuestro riesgo a partir de la información base científica, empezar a tomar las medidas necesarias para esto. A nosotros en el IDEAM permanentemente, a mí me preguntan permanentemente a veces muchos alcaldes, y es que les diga si exactamente mañana a las 5 de la tarde van a caer 35 milímetros y esos 35 milímetros va a hacer que aumente el nivel del río en 2.5 milímetros centímetros, porque eso va a desbordar el río. Entonces, para ellos tomar la decisión de evacuar o no evacuar. Entonces, en ese nivel estamos en el país. Estamos en que el principio de precaución se nos olvidó, el principio de prevención se nos olvidó y no lo aplicamos. Y es para todo, es para nuestra movilidad, para nuestro desarrollo como profesionales, etcétera, para la inversión de nuestros recursos que hacemos. También, cada vez que vayamos a invertir en una casita, pues miremos, preguntemos cuál es la vulnerabilidad de ese territorio frente a la inundación, frente al deslizamiento, porque como lo hemos visto, no solamente son los pobres que están sufriendo esta situación, sino que los ricos también, y grandes ricos del país también están sufriendo esta situación y han invertido grandes cantidades de dinero. Entonces, fundamental para este trabajo que se piensa hacer de adaptación basado en los ecosistemas, que es una de las propuestas que uno plantea desde el IDEAM, basado en la línea base científica, basado en la línea base de los ríos, en la información de los ríos, pues que también se tenga en cuenta este inventario de acciones o obras también que se están haciendo en los ríos y que se han hecho y que de alguna manera vivimos de una situación falsa frente a ese riesgo, porque eso es lo que nos sucede. Muchos de los municipios que se encuentran en las riberas de los ríos dependen del jarillón o dependen de la muralla para estar tranquilos o no estar tranquilos. Entonces eso también ha pasado muchísimo, que lo que el río ha hecho es romper todas esas obras irreales que se habían hecho en el río, y hoy día nos está mostrando la verdad, ¿no? sobre su riqueza, además, frente a lo que es el recurso hídrico en Colombia y lo que es el ecosistema con la recuperación misma de los humedales y de sus brazos. Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer planificado, es un trabajo que se tiene que hacer siempre desde ese punto de vista de reducir esa vulnerabilidad y siendo muy reales frente a lo que en Colombia estamos viviendo como un nuevo escenario climático. Me preguntaban esta mañana unos niños en San Vicente de Chucurí
¿Qué tenían que hacer para que eso no les volviera a ocurrir? Entendí bien en esta charla con estos niños, que me escapé un momentico por ahí en una esquina del pueblo, que una niña de 14 años ayudó a salvar, tuvo un alarmómetro. A las 3 de la mañana vino la avalancha, ella salió y empezó a llamar y a decirle a la gente que saliera. Pero ella murió. Es una héroe. Heroína. Y la está recordando mucho ahora. Pero ¿qué se puede volver a hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Decían los niños. Y a mí lo único que se me ocurrió decir, pues no niños, no jóvenes, no niños de colegio, no jóvenes universitarios que estaban allí, no jóvenes. Hay una oportunidad que este país tiene ahora y son las próximas elecciones. Deberíamos exigirle, como colombianos, a todos los candidatos a las alcaldías, cuál es su plan de gestión de riesgo. Porque se contestan todas las preguntas locales que un ciudadano necesita saber. ¿Está dispuesto a tocar el ordenamiento territorial? ¿Está dispuesto a tocar los intereses económicos y sociales de un municipio? ¿Está dispuesto a romper las tradiciones tradicionales de cómo se decide lo público en un territorio que está a espaldas de lo ambiental? Eso es un plan de gestión de riesgo. Lo que pasa es que técnicamente no se dice, no se llama así, se llama dimensiones ambientales, dimensiones económicas, dimensiones sociales, pero al final es eso. Y ese plan de gestión de riesgo forma parte de un plan de ordenamiento territorial. Todos se vencen este año, o la mayoría se vencen este año. Entonces, estamos en una oportunidad de oro. Pero miren, las leyes están, hay 32 leyes en los últimos 20 años hablando de esto. Si logramos inducir a este país, lograr que los ciudadanos exijan eso en los gobernantes, pues tendremos próximas emergencias, siempre habrá emergencias, para tratar de manera distinta. Y no solamente que el alcalde cite al comité a ver cómo se atiende la reacción inmediata de una emergencia, porque eso es lo máximo que hace. No hay reuniones que den testimonio del tema de evaluación de daños y pérdidas, del tema de las amenazas, de los riesgos, de lo que consiste el manejo de los riesgos en un municipio. Va a haber responsabilidad nacional también, lo dije ahora en el plan de desarrollo. Pero ahora, culturalmente, puede haber algo que nos anime a exigir eso en los alcaldes. Porque ahí donde está la democracia, ahí donde está, digamos, lo local, ahí donde pueden salvar muchas más cosas. Por supuesto, la respuesta es, y ese plan de gestión de riesgo siempre tiene un valor económico que no va a financiar. Pues bien, y aprovecho por aquí que me hicieron una pregunta, voy contestando. Ese fondo de adaptación que se va a crear, o que ya se creó, uno de los capítulos que tiene es el financiamiento de los estudios y diseños para cualquier cosa que se requiera hacer, porque parte de esto es que no hay estudios hechos a la medida, geotécnicos y geológicos, para poder decidir cosas, por ejemplo, reasentamientos. Esos son estudios que se requiere tiempo para hacer. Pero también son estudios y diseños, recursos que tiene ese fondo de adaptación para financiar temas de reasentamientos. Y los reasentamientos forman parte de los análisis de daños y pérdidas y gestión de riesgo. Son responsabilidades que tienen los alcaldes, no son responsabilidades nacionales. Son decisiones locales que implican valor económico. Y ese fondo de adaptación tendrá recursos para eso. Lo único que pueden hacer los alcaldes actuales, ahora los que estamos acompañando en este proceso, es hacer la ingeniería social, contarle a los habitantes lo que podrá suceder. No se podrá hacer un solo reasentamiento en 6 meses, en lo que queda del año, es imposible. Por una sencilla razón. Todo se tiene que hacer decidido por las comunidades. Y una comunidad regularmente no decide su nueva vida en 5 meses, o porque un alcalde va a cambiar. Decide si efectivamente sus relaciones económicas, sociales, en ese nuevo sitio urbano están listas, y si están listos ellos para pasarse. Luego, quisiera señalar esa pequeña revolución que tiene que pasar en todos los colombianos en octubre. Hay que decidir exigirle a los alcaldes un plan de gobierno, ya no es un plan de desarrollo que es, digamos, la parte legal, que todos lo saben hacer. Ese alcalde tiene unas habilidades distintas como coordinador, como gerente de un territorio, que es capaz de advertir en un manejo de emergencias y es capaz
de comprometerse a hacer un plan de gestión de riesgo y es capaz de comprometer su ordenamiento territorial, ahí cambian todas las lógicas que puedan acompañar, por supuesto, el largo plazo, que es el cambio cultural.